Buenas noches, estimados amigos. Aquí estamos una vez más en el programa Disenso, pero esta vuelta estoy solo. Se lo dedico, va a Silvio Maresca in memoriam, porque Silvio hoy no está porque está pensando en la muerte, la parca la tiene cerca, pero no, es un amigo y hoy me voy a ocupar de un tema que me tengo que ocupar solo, que son los comentaristas contemporáneos, los grandes comentaristas contemporáneos de Aristóteles. Este trabajo nació porque hace 2 meses, una cosa así, visité yo a Piero Bank, que fue el más grande estudioso de Aristóteles en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, en la primera fue Jäger, ¿no? Y me dice, profesor, ¿por qué no hace un trabajo de esta naturaleza? Usted que más o menos conoce el tema, aunque es medio un filósofo cimarrón, pero bueno, algo es algo. Así que bueno, vaya en homenaje a Bank que hice este trabajo. Comienza a estudiarse Aristóteles por sí mismo y no por otro. Por ejemplo, se estudiaba antiguamente Aristóteles por Santo Tomás. Si uno leía a Santo Tomás, citaba a Aristóteles y se estudiaba Aristóteles. Aristóteles por sí mismo comienza a estudiarse cuando se hace la edición crítica de sus textos. Y esto lo hacen los investigadores alemanes entre 1831 y 1870. Estos filólogos, básicamente filólogos, editan 5 volúmenes. En el primer volumen van los textos, que estuvieron a cargo de un gran filólogo llamado Immanuel Becker, con doble K. El segundo volumen siguen los textos y vienen los fragmentos, que estuvieron a cargo de otro que se llama Valentín Rose, que era también un erudito, un filólogo, pero eruditos, así, eruditos de lo mínimo. Y después vienen los textos latinos de Aristóteles, los textos latinos de Aristóteles, tanto medievales y renacentistas, más renacentistas que medievales. Y en el quinto volumen vienen, vienen en el cuarto vienen los escolios, es decir, cuando se copiaba Aristóteles en el margen, los escribían, los mismos que lo copiaban, escribían sus comentarios. No escribían, en el margen escribía esto me parece bien, esto quiere decir tal cosa, esto tal otra. Eso se llamaban los escolios y a esta gente se llamó escoliastas, no escolastas, escoliastas. Y en el quinto viene el trabajo de un tal Bonitz, Boni con B larga y Z al final, TZ, que fue el más filósofo de estos 5 que hemos nombrado, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Se llama el Index Aristotélico, es decir, los términos más importantes que usa Aristóteles en todas sus obras, y Boni los explica en latín. Le da una explicación en latín de esto. Pues bueno, por otra parte, después que se termine ese trabajo en 1870, entre 1882 y 1909 se publican 23 volúmenes de Commentaria in Aristoteles Graeca. Los comentarios que se hicieron del griego en Aristóteles. Es decir, Alejandro de Afrodisia, Simplicio, Plotino, Proclo, etc. Son 23 volúmenes de los comentarios griegos. Entonces, en 1909 queda, por así decir, toda la obra de Aristóteles, han quedado fragmentos sueltos por ahí. La verdad que a partir de ahí comenzaron a trabajarse, se comienza a trabajar modernamente sobre Aristóteles. Yo recuerdo la primera vez que pude echar mano a los 5 volúmenes de Aristóteles, que los tenía el padre Membiel, Julio Membiel, que nació en 1905 y murió en 1973. Y cuando muere en un accidente cruzando la avenida 9 de Julio en el 73, un poco distraído, yo estaba dictando clases en la Universidad de la Patagonia, fui el primer profesor de la Universidad Nacional de la Patagonia,
Me hicieron un reconocimiento hace unos años en Ushuaia. Después esta universidad se dividió, ahora es universidad provincial, está la Universidad de Tierra del Fuego, está la Universidad de Santa Cruz, bueno, ya se divide. Va. Esta universidad fue fundada por los salesianos en su momento, ¿no? Y entonces muere Membiel, yo no llego, él me había dicho, Alberto, vos más o menos, vos leés algo de griego, yo estaba en el año 64, hacía mis primeros estudios sobre griego y demás, y ya algo sabía. Me dice, bueno, me gustaba, siempre me ha gustado el griego. Y entonces, me los regala. En el 73, cuando vengo a Buenos Aires, ya parecía, me había muerto Membiel y todos los conocidos, amigos, se habían repartido todos los libros y los volúmenes estos volúmenes de la academia fueron entregados a otros. Fui a reclamar, pero como me decía mi madre, ¿no? Aquello que no se puede remediar hay que soportar. Fui a reclamar, pero ya lo tenían en un instituto, me dijeron que yo los use. Bueno, pasaron los años y ellos, los que se quedaron con los libros, no hicieron prácticamente nada. Y yo estudié con otras ediciones de estos textos de Aristóteles, ¿no? Así que fíjese cómo la historia se va cosiendo. El primero que hace un trabajo serio, asentado sobre Aristóteles, es Bonitz, que en 1848 y 1849 dicta la metafísica. Después él trabajó también en el índex aristotélico. Entonces, Bonitz, Hermann Bonitz se llamaba, él ahí iba a decir que la metafísica es un escrito compuesto por notas para sus clases, dictadas de diferentes épocas, y que además contiene textos que no son de Aristóteles, sino de algunos de sus discípulos y seguidores. Es decir, son textos de clase, de distintas épocas, y aparte hay textos que no son de Aristóteles. Y pone el caso del libro Landa Menor, que dice que no es de Aristóteles. Y después, todos los estudiosos que vienen después van a aceptar esta tesis de Bonitz. Dice exactamente así: Metaphysic igitur king, sit removendus liber alfa minor, vix dubium potes. Puedo dudar. Después Jäger en el 23 va a sostener que el libro 2 o alfa menor de la metafísica fue escrito por Pasícles, un discípulo. La primera camada, ¿y qué pasa? Pero la primera camada que comienza a estudiar Aristóteles en los textos no va a seguir a Bonitz, no. Va a seguir a Valentín Rose, que era un erudito sañudo, que hay millones y millones. Bueno, de esos eruditos que han inundado la publicación sobre Aristóteles, no nos vamos a ocupar. Yo me voy a ocupar de 5 o 6 grandes comentaristas de Aristóteles, que han dicho, como dijo este gran profesor brasileño Reale, que dice: la cultura es aquello que permanece cuando se cae el andamiaje de la erudición. Esto es lo que quiero hacer yo acá. El primero de los grandes comentaristas es Brentano. Ya le dije 20 veces Brentano nace en 1838, 1917. En estos programas de censo siempre les digo, estudien Brentano. Brentano es el eslabón perdido de la filosofía contemporánea. En la universidad nunca se lo estudia a Brentano. ¿Por qué no se lo estudia a Brentano? Porque Brentano es despiadado con Kant, critica a Kant absoluta y totalmente. Tiene un libro que se llama Abajo con los prejuicios, donde dice que Kant está prejuiciado del principio al final. Es una filosofía prejuiciosa. Por supuesto, la Universidad Alemana se apoya sobre Kant en filosofía, a Brentano lo hacen al lado, nadie enseña a Brentano. Y nosotros que imitamos a los alemanes, en la Universidad de Buenos Aires, nadie enseña a Brentano, y entonces en ninguna universidad argentina se enseña a Brentano, ni en ninguna universidad hispanoamericana.
Hay estudios ahora, aparecieron estudios, pero son los menores. Hay solo una editorial en castellano que se ocupa de Brentano, que es de un amigo mío que se llama Manuel Oriol, que está en Madrid y se llama Editorial Encuentro. Ustedes en esa editorial pueden encontrar varias traducciones de Brentano. Los mejores maestros de filosofía españoles han traducido a Brentano. Es decir, Ortega tradujo a Brentano, Zubiri tradujo a Brentano, Millán Puelles tradujo a Brentano. Brentano tiene un libro que se llama, que es la tesis doctoral de él, Múltiple sentido del ente en Aristóteles, de 1862, y otro libro que es de 1911, es Aristóteles y su cosmovisión. Este libro en realidad es de curso que daba en 1895, pero salió editado en 1911, pero es el curso que llevaban 15 o 20 años de antelación. Brentano estudió toda su vida a Aristóteles y escribió sobre todos los temas desarrollados por su maestro. Brentano leía asiduamente y cómodamente el griego. Es el único de los grandes comentaristas que se dice explícitamente discípulo de Aristóteles. Brentano dice, yo soy, y dice así, dice, ciertamente que cuanto de él recibí lo hube de poner en relación con multitud de conquistas científicas de épocas posteriores. Brentano se enfrenta a dos enemigos con relación a la comprensión de la filosofía de Aristóteles. Por un lado, a los historiadores de la filosofía como Eduardo Seller y Hildenbrand, que funcionan como meros historiadores, pero carecen de enjundia filosófica para estudiar esta. Ni Seller ni Hildenbrand son filósofos, son historiadores de la filosofía y carecen de esa enjundia de penetración en los conceptos. Por eso sus obras hoy no las puede leer nadie, porque no tienen ningún valor. La historia le dio la razón a Brentano, y por otro lado se enfrenta a la versión de los comentaristas antiguos, que tomaban la obra del Estaquirita como un todo, y cuando encontraban una contradicción la resolvían según sus preconceptos filosóficos y no entendaban, si todos los comentaristas antiguos que llegan, estamos hablando, que llegan hasta Bull, por ejemplo, ¿no? Todos comentan a Aristóteles, lo leen como un todo, y Aristóteles no es un todo. Aristóteles tiene, todo el pensamiento de Aristóteles es aporético. No digo todo, pero gran parte del pensamiento es aporético, es decir, deja problemas abiertos, plantea temas contradictorios, etc. Al respecto afirma que estos comentaristas que ven como un todo a Aristóteles, cuando tropiezan con dos tesis que parecen contradecirse, sin ahondar en más averiguaciones, pretenden que hay una real contradicción. Y se pregunta cuál de las dos afirmaciones contradictorias habrá de preferir en la exposición como la propia de Aristóteles. Y sin embargo, lo más fácil, dice Brentano, sería presumir que aquellos pasajes podrían entenderse en otro sentido que los armonizara entre sí, y con la ventaja de que a primera vista pareciera crear una dificultad, la comprensión sirve más bien para facilitar la comprensión. 100 años después, Obank, que es de Pierre Aubenque, va a decir mutatis mutandi lo mismo. En ausencia de criterios exteriores, un método cronológico fundado en la incompatibilidad de los textos y cuya fecundidad se apoya en los fracasos de la comprensión, corre en cada momento el riesgo de preferir los textos o prejuicios para no comprender más bien que las razones para comprender. Es decir, se buscan las razones para no comprender más que las razones para comprender, porque buscar las razones para comprender es resolver esas contradicciones. Para mostrar cómo funciona su método, pone Brentano una larga nota, el ejemplo de la teoría de la definición que sufre cambios sucesivos e incluso exposiciones contradictorias que enfrenta.
Así, en tópicos, la definición específica no puede contener el concepto de género, mientras que en el libro Z de la metafísica se dice expresamente lo contrario. Brentano abre así el camino de la vía contemporánea a la interpretación de Aristóteles. La desgracia fue que la mayoría de estos 4 o 5 grandes comentadores, salvo Bank, no han seguido su ejemplo. En cuanto a su trabajo sobre la cronología de las obras, si bien no se trata de un trabajo específico, en todos sus escritos leídos con atención se desprende un listado muy similar al que años después nos dará Jäger. Jäger no cita a Brentano en su Aristóteles de 1923, pues Brentano sostiene como regla general que el despliegue intelectual de Aristóteles se inicia con temas contemplativos de raigambre platónica y termina con temas de ciencias hoy llamadas duras vinculadas al individual profano. Este es el primer comentador, Brentano. Hacemos una pausa y seguimos con el segundo. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Toda la verdad primero fue el objetivo que persiguió TLB1 desde su génesis y lo ha llevado adelante de manera irreprochable e inmejorable durante 7 años. Gracias a todos los que hicieron TLB1 y gracias a ustedes del otro lado que lo hicieron posible. Un saludo del País Galo y por muchos años más. Hasta pronto. Queridos amigos de TLB1 de Argentina y a su director y fundador Juan Manuel Soaje Pinto, reciban una gran felicitación de todo el equipo del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica y de su servidor Miguel Salinas Chávez en este 7º aniversario. Y bueno, hacemos votos para que cumplan muchos años más. Su labor es fundamental y son un punto de referencia para todo el mundo hispanoparlante. Les mandamos una gran felicitación y deseamos que continúen con esta labor heroica que han hecho a lo largo de estos 7 años. Reciban una gran felicitación desde México. Quiero saludar a todos mis amigos de TLB1 en estos 7 años de búsqueda interrumpida de la verdad y felicitar a su director y a toda la gente que trabaja cada día en ese canal para darnos eso que es tan difícil de encontrar en estos días y que es la verdad. Muchas gracias y que sigan muchos años más. Seguimos. El segundo gran comentarista es el escocés David Ross, que nace en 1877 y muere en 1931, quien publicó en 1923 su Aristóteles, el mismo año que lo publicó Jäger el suyo. Y se lamenta en el prólogo, dice Ross, el profesor Jäger, en su libro, al cual yo debería mucho más de lo que le debo, si hubiera llegado a mí antes que el mío estuviera en prensa. Es decir, cuando llega el libro de Jäger, él ya tenía, entonces no pudo trabajar con Jäger, por lo que hubiera. Su pretensión es hacer una exposición lo más detallada posible de los principales elementos que componen la filosofía de Aristóteles. Así deja de lado, según él, las tres posibilidades en que se puede estudiar específicamente a Aristóteles. Una posibilidad es mostrando
como casi todos sus materiales provienen de sus predecesores, materiales que fueron transformados por su genio y originalidad. Por ejemplo, la teoría de las causas, que está en todos los presocráticos, en varios. Estudiando el desenvolvimiento cronológico de su pensamiento, como va a ser Jäger, o seguir la profunda influencia que durante siglos ha ejercido sobre la filosofía, que muchos de estos grandes comentaristas se han ocupado de la influencia de Aristóteles. El mérito de Ross, que sobre Aristóteles no aporta nada nuevo, aunque editó él en 2 volúmenes también la metafísica de Aristóteles en inglés, consistió en ser la culminación de todos los estudios de segunda línea posteriores a Jäger, como los de Hamelin, Rodier y otros. De todas maneras se destaca en él, como sucedió con Brentano, su estudio de la metafísica, no solo porque realizó la mejor traducción, sino porque aporta claridad a temas oscuros de la metafísica. Y allí va a sostener, siguiendo a Brentano, el libro Landa, siguiendo a Brentano habla del libro Landa, donde Aristóteles se ocupa del motor inmóvil. El libro Landa se considera con razón como la clave de bóveda de la metafísica, dice Ross. El tercero de los grandes comentadores es Jäger, que nace en 1888 y muere en 1961. Quiere decir que Ross vivió unos cuantos, nació 11 años antes y vivió 10 años más. La flauta, vivió 21 años más Ross. Estos ingleses no mueren nunca. Bueno, es un chiste. Discípulo del magno Ulrich Wilanovich Mallendorf y de Hans Diels. Wilanovich Mallendorf es el gran filólogo del siglo XIX de Alemania, ¿no es cierto? El que dice que todo lo que hace Nietzsche con el griego es un gran macanazo. Nietzsche hace lo que hizo acá Lugones traduciendo del griego, Sanata, ¿me entienden? Lugones no sabía griego y traducía del griego ad sensum, porque era autodidacta. Y Nietzsche con el griego y todo el tema de cuando enseñaba filología en Berlín, hacía todo, tocaba en alta mar, estaba la guitarra. Si estuviera Maresca acá se muere. Pero esta es la verdad. Vilanov dijo, este muchacho no sabe. No sabía griego, Nietzsche no sabía griego. Y Diels. ¿Por qué Diels? Porque Diels-Kran son los que sacan los presocráticos. Entonces, Jäger tiene 2 maestros de la gran flauta. ¿Cómo no vas a saber? ¿Qué hace Jäger? En Aristóteles inaugura la crítica contemporánea con el criterio cronológico. El preconcepto filosófico del que parte Jäger queda expuesto en sus primeras páginas. Lo que nos importa es que la condición externa de los escritos nos revela la fuerza motriz del pensamiento de Aristóteles. Lo que nos importa es que la condición externa de los escritos nos revela la fuerza motriz del pensamiento de Aristóteles. Escuchando lo externo, llego al interno. Pero esta afirmación no deja de ser un supuesto, pues nada nos asegura que ordenando correctamente los textos lleguemos a comprender el meollo de la filosofía del autor. El criterio no es otro que el establecido por Fran Brentano, 20 años antes en su Aristóteles, según el cual Aristóteles comienza como platónico y termina como científico. Como podrán observar, llama mucho la atención que este ninguneo continuo de Brentano, ¿por qué? Porque por aquella razón que le dije, Brentano está en contra de Kant abiertamente y la universidad nunca lo aceptó, la universidad alemana. Jäger realizó también la traducción de la metafísica, como hizo Ross, como hizo Bonitz, pocos años antes de morir. Su aporte es inmenso en orden a la cronología verdadera de las obras. El cuarto es Joseph Owens, es un sacerdote, un investigador, sacerdote, calculo que fue más investigador que sacerdote, pero no sé, yo lo conozco siempre como investigador, un canadiense, 1908-2005, que publicó en 1951 La doctrina del ser en la metafísica de Aristóteles. Posteriormente, en
981, publica Aristóteles, los papeles recogidos por Joseph Owen, son los estudiosos que tuvo esa vez. Y en forma póstuma le publicaron las gradaciones del ser en Eta Zeta de Aristóteles. Bueno, fue de la redentorista, fue sacerdote redentorista. Fue especialista también en Santo Tomás de Aquino. En general, los especialistas actuales de Aristóteles, que con el transcurso del tiempo se han convertido en especialistas de lo mínimo, esto lo digo yo y lo afirmo y lo sostengo, y que venga alguno a refutarme de todos estos europeos y americanos que están haciendo dibujos en los pizarrones, no lo tienen en cuenta debido a su tendencia tomista, que es considerado una capiti diminutio. Esta es la realidad. Los investigadores contemporáneos de Aristóteles, cuando ven que alguien estudia Aristóteles desde una formación tomista, ya no vale tanto. Nosotros tenemos acá el caso en Argentina de un profesor que fue estudioso de Aristóteles, como es el gringo Osvaldo Guariglia, que nunca tuvo en cuenta a Diego Pro, nunca tuvo en cuenta a De Anquín, no tuvo en cuenta. ¿Por qué? Porque dicen que todo esto estaba manchado por la filosofía escolástica y la mar en coche. Guariglia nunca comprendió. Guariglia, un becario colgado de la teta del Estado 30 años, nunca comprendió que la escolástica es a la filosofía lo que el solfeo a la música. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo un pensador, el más grande pensador de la última parte del siglo XX de España, Gustavo Bueno, un pensador del PC materialista y marxista. La escolástica es a la filosofía lo que el solfeo a la música. Nadie puede estudiar Aristóteles de verdad si no conoce el índex aristotélico. ¿Y de dónde sale Bonitz? Bonitz sale de que ha sido un gran estudioso también de Santo Tomás de Aquino y de Scoto. Bueno, qué grande. Owen propone, a contrario sensu de Hegel, una visión unitaria y sistemática de la metafísica, que se ocupa del ser en cuanto ser y del ser divino. De todas maneras, él va a sostener que la metafísica es un texto inacabado. Esto se ve sobre todo en el libro Landa, donde no está claro que el mundo sea un derivado o deducido del primer principio, no está claro. Sobre este tema en particular, el que hace una observación extraordinaria sobre el tema de si el mundo es un derivado o un deducido de creación, no habla nadie, porque ustedes saben que en los griegos no hay creación. Sobre este tema hace una observación extraordinaria el filósofo argentino Nimio de Anquín, 1896-1971. Seguramente el metafísico más significativo que dio Hispanoamérica, cuando afirma: la noción aristotélica de ente llegó a su culminación en el libro Landa, compuesto a todas luces en la época platónica, es decir, anterior a la metafísica, y se degradó luego en zeta, eta y teta, compuestos en la época del aristotelismo independiente. Dios es el principio del que están suspendidos, dice de Anquín, porque traduce el verbo ertetai con eta, las dos con eta, ertetai, están suspendidos el cielo y la tierra. Es decir, de ese principio están suspendidos el cielo y la tierra. Ahora bien, el verbo ertetai viene del verbo artao y expresa una anfibología que ha sido dejada así con toda intención, pues el estar suspendido no significa necesariamente una relación de causalidad eficiente, sino de contacto, de manera que no solo incluye con ello el concepto de creación, sino que no solo excluye el concepto de creación, el estar suspendido, sino que ni siquiera es necesario plantearse el problema de la relación de Dios con el cielo, como algunos comentaristas lo hacen. Pues el simple contacto del estar suspendido no compromete gran cosa
el aislamiento divino del motor inmóvil. Esto lo dice Deanquín en un trabajo excepcional que se llama Las dos concepciones del ente en Aristóteles, publicado en la revista Ortodoxia, Buenos Aires, 1942. Fíjese la información y la formación que tenía Deanquín. Piero Van, con todo lo que sabe el gascón, porque es de la Gasconia, traduce Arteta y por dependen. En cambio, Deanquín explica que Arteta y tiene que... Porque depender supone una vinculación profunda. En cambio, estar colgado no, es como que está colgada la ropa. La ropa se puede volar si no le pongo un broche. ¿Me entienden? Estar colgado, Arteta quiere decir, porque viene de hartao, que es estar colgado. Aubin no se da cuenta. Deanquín sí. Entonces, dice, depende, no percatándose de su traducción, induce directamente de algún tipo de dependencia por parte del mundo respecto del motor inmoto. Esto me hace acordar cuando tradujimos el protrepto, acá vengo a hablar de algo que hice yo, si no, ¿qué sentido tiene que grabar un programa y no diga lo que yo pienso? No es por autobombo, sino es porque nadie lo va a decir. Es así la vida. Esto me hace acordar cuando tradujimos el protréptico allá por el año 81 y tradujimos frónesis por sapiencia y fronimos por sapiente, porque en castellano este es el hombre que reúne en sí tanto, el sapiente, ¿no? Cuando decimos sapiente, reúne en sí tanto un saber como la experiencia, que ni en inglés ni en francés se pueden expresar en un solo término, sino que tienen que utilizar dos. No pueden fronimos, frone. Fronimos, ¿cómo lo tiene? Practical wisdom. O en francés, sagesse pratique. Fíjense ustedes qué interesante. Borges dice, cuando una lengua puede expresar mínimamente, tiene más fuerza. Vos decís sapiente, este es un sapiente, junta saber con experiencia. Sapiencia, ¿qué es? Un saber que junta saber con experiencia, que la sapiencia generalmente la tienen los viejos. Claro está que no me dieron ni 5 de pelota. Total, ellos filosofan, aunque no creo que lo hagan del todo los europeos, mirándose el ombligo y citándose entre ellos. Nosotros somos filósofos cimarrones, como dice el ausente Maresca. O como decía el cura Castellani, somos mistongos, pues estamos como el misto entre el gorrión y el jilguero. O como decía Bolívar, no somos ni tan europeos ni tan indios. Somos criollos, ¿estamos? Eso es lo que somos. Pero sigamos un poco más con esta cuestión del libro Landa. Brentano, que es el mayor filósofo contemporáneo que se aproxima a Aristóteles desde Aristóteles, va a sostener que es inadmisible pretender que el principio y primera de las cosas es solo el principio del movimiento y el orden de las cosas, sino que además son creadas en cuanto a su sustancia, como lo son los cuerpos celestes, cuya sustancia está dada por el movimiento circular que le da el motor inmoto. Es decir, ahorita dice, el motor inmoto, el motor inmóvil, para hablar también es un sinónimo, mueve ¿a quién? Mueve a las esferas celestes. ¿Y cuál es la esencia de las esferas celestes? El movimiento. Si le da el movimiento, crea la esencia. ¿Me entienden? ¿Ven el razonamiento? No crea y crea. No crea en Nilo, pero está. Es como un demiurgo. Así el motor inmóvil, al crear el movimiento de las esferas celestes, las crea también a ellas, porque crea su sustancia. Hay que guardarse, dice Brentano, de atribuir a Aristóteles el concepto que Hume asoció en la época moderna a la palabra causa eficiente. El concepto de causa eficiente en nuestro autor, en Aristóteles, no implica la idea de antecedencia temporal, pues tan pronto como se presenta la causa eficiente,
existe todo lo necesario para que se dé en el efecto. La causa se da en el efecto. Cuando se produce el efecto es la causa, pero se produce en el efecto. No como en Hume, que es un antecedente, yo le pego a esto y esto se mueve. Esta es la versión de Hume, la versión inglesa de causa eficiente. Pero no es la versión de Aristóteles. La causa, el efecto contiene la causa en Aristóteles. Y esto es lo que no entendió Hume, porque Hume no sabía Aristóteles. En una palabra, para Aristóteles, la causa coexiste con el efecto. De ahí, al ser el mundo eterno, este no tiene un nacer, un comienzo. Pero eso no quiere decir que no pueda ser causado. Miren qué interesante que es esto. La causa es sinónima con el efecto. Así Dios, en tanto motor inmoto, no crea el mundo, pero lo causa. Y como tal, el cielo y la naturaleza están suspendidos de él. Como vemos, ninguno de los grandes comentaristas contemporáneos de Aristóteles llegó nunca a semejante hondura. Ellos tomaron otro camino que fue el del texto y el contexto, en lugar de seguir el intento de continuar a Aristóteles en su razonamiento. Terminamos con el segundo, con el cuarto, ahora viene el quinto comentarista, pero bueno, tenemos que terminar este programa y vamos a hacerlo en un próximo programa. Muchas gracias.